¿Los cambios en ganancias realmente le sirven a la gente o hubo dos cambios de maquillaje y más o menos sigue como antes? Mirá, yo creo que la discusión sobre el impuesto a las ganancias en la Argentina tomó una envergadura realmente insólita, pero en base a muchas mentiras. El impuesto a las ganancias, ¿a quién afecta? Solo al 11% que más gana. De todos los trabajadores, supongamos que hay 100 trabajadores, hay como 11 millones. Hay 11 millones de trabajadores, afecta a 1 millón de trabajadores aproximadamente. O sea, afecta solamente al 10%, pero no al azar, a los que más ganan, a los de arriba de la pirámide laboral. ¿Qué es la otra mentira que se había dicho? Que te roba el 30% del salario. Es mentira, es mentira. La verdad que hay una escala para el impuesto a la ganancia, la paga el 10%, ese 10% tiene que ver con que son los que ganaban más de 15.000 en agosto del año 2013, esa es la definición, es decir, que no se afectó ni con las paritarias, no pagan más, no entran a pagar los que no pagaban, eso sigue igual, esa población que sigue siendo el 11% que más gana. Bueno, si alguien encuentra un trabajo que no tenía y está en la escala, pasa a pagar, ¿no? Y si alguien pierde el trabajo, ahora, deja de pagar. Estos cambios son sobre lo que ganaban hasta agosto del año pasado. Sobre lo que ganaban hasta agosto. Después está esa cuestión técnica de cómo lo aplicamos, pero quiero explicarlo conceptualmente. No le sacábamos el 30% del salario. Un tipo que ganaba 20.000 pesos era un 9%. Sí. Un 9% lo que le incidía el impuesto a las ganancias. Entonces también era mentira. Y por último era mentira que se lo robábamos. Esos impuestos van a pagar las jubilaciones, la asignación universal por hijo, el plan Procrear, el plan Progresar, los gastos generales del Estado. Ahora, lo que se cambió es la escala. Quiere decir que ese que pagaba 9% del salario va a pagar menos, va a pagar 6% del salario aproximadamente. Que en términos de su salario de bolsillo, esta es la medida, para los que ganaban en 2013 entre 15.000 y 25.000, va a representar un aumento de salario de bolsillo del 5 o 6%. Es decir, que del 10% ese que más gana, adentro de eso, a los que menos salario tienen, se les dio una mejora, se les redujo el impuesto a las ganancias. Se ha introducido esta modificación, la verdad es que yo creo que, mira, hubo un gremio que pidió un paro general por el impuesto a las ganancias. Cuando fuimos a ver cuántos trabajadores de ese gremio pagaban impuesto a las ganancias, era el 2% de los trabajadores de ese gremio. Estoy hablando de la UTA. El 2%, el 98% no paga impuesto a las ganancias. Entonces era Robin Hood al revés. Hacer un paro general para mejorarle la situación al 10% que más gana, que no es de ese gremio. ¿Es retroactivo desde principio de año? Es retroactivo desde principio de año. Quiere decir que el pago de impuesto a las ganancias de este año, porque el pago es anual, lo que uno va haciendo son adelantos a cuenta del pago final. Ya se hicieron los adelantos de los primeros 5 meses, esos adelantos se tienen que devolver. Es decir, que va a haber una devolución de eso que ya se pagó a los que están dentro de estas escalas. Ahora, el que ganaba más de 25 en ese momento no le cambiamos nada, sigue igual que ahora. El que ganaba entre 15 y 25, a esa franja se le redujo. Y si ya pagó, se le va a devolver en cuotas. Y el que ganaba 25.001 quedó afuera. Y bueno, son todas las medidas de corte impositivo. Si uno dice el 10% lo paga, bueno, el otro 90% no, y el que está en el borde. Esto lo mejoramos también, porque también al reducir la alícuota, o sea, al reducir lo que paga el primero de la escala, el salto no es tan grande. Quiere decir que si tenés 15.001, si tenías 15.001, empezás a pagar no el 9% del salario, menos. Entonces no es que ese salto te representa una pérdida por un peso. Entonces sí, siempre en los márgenes de cualquier escala tenés ese problema. Pero creo que esta medida también es buena en términos de que hemos suavizado el ingreso al pago del impuesto a las ganancias.